¿verdad? Pero ¿cómo le llaman a esos dioses o santos? ¿Cómo le llaman? ¿Ah? Hay uno que paran de cabeza para que les conceda cosas. ¿Cómo se llama ese? San Antonio. No, San Martín, ese lo tengo bien claro porque tuve que renunciar yo, ¿verdad? Porque mi mamá me ofreció a San Martín, ¿sí? Y, y tuve que renunciar a ese ofrecimiento, esa herencia, ese pacto de herencia de mi madre, ¿verdad? Para poder liberarme de la idolatría. ¿Y qué otros dioses hay, hermanos? Porque el mundo maneja muchos dioses. Por ejemplo, en India hay más de 3000 religiones, ¿sí? Entonces, el ser humano, por ende, por ser humano, anda buscando llenar un vacío que Dios puso en el ser humano para que nosotros pudiéramos sentirnos en plenitud, y eso se llama Dios o la presencia de Dios en el ser humano. ¿Cuándo se perdió eso? Cuando sacamos a Dios de nuestra vida, cuando desobedecimos. Y eso lo hizo ¿quién? Desde el inicio, Adán y Eva. Es por eso que a partir de ahí todos los seres humanos nacimos con un vacío interno y tratamos de llenarlo con algo. Mucha gente lo llena de poder, otros de dinero, otros de sexo, otros de autoridad, otros de qué más, de maldad, otros con alcohol, con drogas, con brujería, con hechicería o inventando un Dios. Porque el ser humano así es. No he de creer que cuando yo estaba joven, yo tenía un perro y se me ocurrió comprarle un collar al perro, ¿verdad? Porque me imaginaba yo que el collar en el perro se iba a ver bonito, ¿sí? Pero yo soy una de las personas que no me gusta traer nada en las manos, ¿ok? No me gusta traer nada en las manos, no sé por qué. Así es que, como traía el collar del perro en la mano, me estorbaba. ¿Y qué cree? Me lo puse. Y anduve en el centro allí de mi ciudad natal. ¿Y qué cree? Con solamente unas horas haber cargado un collar de perro en el cuello, empecé a ver a otras personas que se empezaron a poner collares de perro en el cuello. El ser humano es así, es imitador, quiere sobresalir, porque cree que las modas arrasan, ¿sí? A un pantalón nomás le cambian alguna cosa y ¡ay! ¿Verdad? Últimamente sacaron lo de las marcas, ¿sí? Hoy en día, ¿qué marcas manejan? Las que le dicen, uy, este es de caché, es fifí, American Eagle, ¿qué más? Antes era de Gucci, ¿cómo se llama? Gucci, mande, Pepito. En un tiempo yo me acuerdo que los pantalones, ¿verdad? Marca Levi's, ese 501, era lo máximo, ¿verdad? Yo me acuerdo en mi juventud también que en ese tiempo no había muchas marcas de tenis, ¿verdad? Pero llegaron unos tenis que era el boom de los jóvenes y eran los Converse, ¿verdad? Los Converse, me acuerdo. Ahora los vemos y nos dan asco ahora, pero en aquel tiempo era lo máximo, ¿sí? Ahora hay un montón de marcas de tenis, ahora ya hay para escoger, baratos y caros. A lo que voy es de que el ser humano es así y por eso busca llenar su vida de algo. Y todo eso, hermanos, lo provoca el pecado de desobediencia, el vacío interno que traemos. Y cuando no lo llenamos de Dios,
entonces empezamos a ser rebeldes, problemáticos, ambiciosos, egoístas. ¿Qué más? ¿Qué más somos? Ayúdeme. Quiero ser interactivo esto. Soberbios, ególatras, vanidosos, déspotas. Mande. Egoístas. ¿Se imagina usted una persona de ese tipo? Pero así lo somos. Porque eso lo provoca el pecado, la desobediencia, la maldad. Si tú tienes tinte de rebeldía, no lo está provocando el amor de Dios en tu vida, lo está provocando el pecado. Si tú eres idioso, no eres consciente, eres idioso, ¿verdad? Lo está provocando el pecado, no lo está provocando Dios. Porque el idioso quiere salir con la suya. Es una parte del egoísmo nuestro, ¿verdad? No sé por qué, pero hay veces que nosotros amanecemos de un modo y de otro. Dicen algunos, me levanté con el pie izquierdo, ¿verdad? En este mundo, hermanos, no se trata de buena suerte y mala suerte, se trata del pecado que mora en las personas, tanto en nosotros como alrededor nuestro. Y tenemos que entender que Dios nos quiere llevar, ese Dios de paz, nos quiere llevar a una santificación completa de nuestro ser, que incluye nuestra alma, nuestro espíritu y qué más, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no está excluido. Algunos pensamos que como Dios es espiritual, pues solamente está interesado en nuestra alma y en nuestro espíritu, pero en nuestro cuerpo no. Y sí está interesado. Lo que Él quiere obrar y hacer está en la profundidad de nuestra vida, que incluye todo el ser humano. Es por eso que nosotros que hemos venido a Jesucristo, no podemos tratar a Dios como una religión, sino que tenemos que tratar a Dios como un ser que se relaciona con nosotros, que trabaja con nosotros, que obra en nosotros y que está todos los días y a cada momento corrigiendo nuestra vida, porque nuestra vida era un desastre, era un problema andando. Y si tú no permites que Dios trabaje en tu vida y que te quite lo idioso, que te quite lo problemático, que te quite el rencor, el odio, ¿qué más nos quita, hermanos? La ira, el enojo, todo lo que es las obras de la carne, mande. La maldad, los celos, los pleitos. Los pleitos no vienen de Dios. Y a veces se lo atribuimos a Dios. Es increíble cómo nosotros mismos hemos hecho una diferencia entre lo espiritual y lo material, y en lo espiritual solamente se mueve Dios, pero en lo material quiero moverme yo. Y ahí está el problema. Dios quiere ir más allá, hermano, porque Dios te respeta y Dios va a trabajar a donde tú le permitas trabajar. Dios va a entrar y va a transformar lo que tú le permitas entrar y transformar. Hay disposición, por eso es esta declaración de la palabra, en este caso del apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses y le dice: ese Dios de paz os santifique. Y la santificación o la obra de santidad, ¿verdad?, se lleva a cabo solamente porque Jesucristo nos redimió. En Efesios 1:7 dice la palabra redimir. Se refiere a una idea de ser liberado o rescatado de la esclavitud del pecado a través del sacrificio de Jesús. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención. Redención viene de redimir. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así es que lo primero que Dios hace en nuestras vidas, tratando de cumplir con 1 Tesalonicenses 5:23, acerca de la santificación en nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo,
es precisamente redimirnos. Y Él ya lo ha hecho, ya tú lo recibiste cuando recibiste a Jesucristo como Salvador. Él tocó tu vida tan profundamente que te redimió, que te limpió, que te hizo una nueva criatura. Sacó de nosotros todo aquello que nos llevaba a la maldad y al pecado. Pero, ¿eres consciente de que ha sucedido? Dile a tu hermano, Él te redimió. Porque esa idea, hermanos, del redimir no es otra cosa sino una liberación, un rescate de la esclavitud, del pecado y de la maldad. Eso nadie lo puede hacer por nosotros, sino solamente Jesucristo. Y eso se lleva a cabo, la idea clara de experimentar esa redención en nosotros, solamente se lleva a cabo cuando tú y yo entramos en una relación con Dios. Si yo quiero dejar a Dios por un lado, ahí no se va a llevar a cabo mi redención, porque la redención no es solamente una mera declaración, sino que es una obra que se realiza en nosotros, transformando y cambiando nuestra vida. Mire, el pecado produce hoy en día, ahora le pusieron estrés, antes se llamaba mortificación, ¿qué más cómo se llamaba antes? ¿Mande? Angustias, problemas, pero ahora encerraron todo eso en la palabra estrés. Científicamente, gracias, mi amor. Científicamente, el estrés está matando al ser humano. Científicamente se ha descubierto que el estrés es el generador de todos los males biológicos del ser humano. El estrés. El estrés está yendo mucho más allá de un simple momento, ¿verdad? ¿Qué produce el estrés? Así, enfermedades. Pero ¿qué produce el estrés? ¿Ok? Crónicas degenerativas. Es hablando ya de asuntos graves, ¿no? Pero también también le llaman momentos de ansiedad, ¿sí? Insomnio, depresión. ¿Qué más produce el estrés? Desánimo. No es que tenemos mala suerte. No es de que ahora está lloviendo sobre mojado. Se trata que estamos viviendo una enfermedad ahora actualizada que se llama estrés y que está destruyendo una de las partes que Dios quiere santificar o quiere liberar. Y de hecho nos ha liberado. Pero nosotros nos envolvemos tanto en querer sacar a Dios de nuestra vida en ciertas cosas y determinaciones. Algunos le llaman mucha iglesia, hermano. ¿Sí? Porque queremos sacar a Dios de nuestra vida, pero no, hermanos. Dios debe estar en el interior nuestro. Recordemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros. No lo podemos sacar, que lo ignoremos es otra cosa. Pero ese es el problema, que queremos ignorarlo porque queremos hacer lo que nosotros nos da la gana y queremos hacer las cosas mal, porque así dice la Escritura, ¿verdad? Que cuando nosotros no sentimos el amor de Dios es por causa de ¿qué? De que amamos más las tinieblas que la luz.
Y cuando sacamos a Dios de nuestras decisiones, de lo que nosotros hacemos, porque hoy es increíble, cuando queremos sacar a Dios, mentimos o combinamos, ¿verdad? Creemos que está bien. Una mentirita piadosa, dicen algunos, o una mentirita egoísta. Acostumbramos a amalgamar o entrelazar algunas cosas de pecado. Por ejemplo, si estoy teniendo problemas en mi matrimonio y resulta que hay un distanciamiento entre mi esposa y yo o su cónyuge, entonces empiezo yo a autojustificarme que porque no hay una buena relación, entonces yo debo de iniciar otra relación. Es lo que aconsejan los psicólogos ahora. No, mande, no es cierto. Porque yo conozco psicólogos que sí lo hacen así. Ah, psicólogos cristianos a lo mejor no, ¿verdad? Porque tienen la base bíblica, ¿no? Tienen la base bíblica y eso no nos deja a nosotros agarrar rumbo. Esas recomendaciones, ¿verdad? Te digo porque un caso verídico así de primera mano, platicando en uno de esos viajes que a veces hace uno, platicando con el chofer, ¿verdad? Empezamos a hablar de su vida y eso, y empezó a sincerarse la persona conmigo. No sé qué tiene uno ¿verdad? De Dios. Y entonces, como él era chofer de autobús, ¿verdad? Él no pudo disfrutar a su familia. Y entonces empezó con unas cuestiones de ansiedad y situaciones así. Y entonces lo mandaron, la línea de autobús se lo mandó con el psicólogo. Y entonces, ¿qué cree que le recomendó el psicólogo? Deja la familia que tienes, ¿verdad? Consíguete otra y ahora sí disfrútala. Porque el psicólogo lleva la idea de que la persona se autorrealice. Nosotros los cristianos no. Nosotros sabemos que el entregarnos a Dios es algo diferente. Pero la idea de la psicología es de que se autorrealice, de que se sienta feliz, de que se sienta a gusto, que encuentre una solución. Pero una solución sin Cristo es una solución, una mala solución. Y le recomendó eso. Deja tu familia, pobre señora con 5 hijos, ¿verdad? Porque no la disfrutó, pero tuvo 5 hijos. Y entonces le dijo, consíguete otra y a esta sí, disfruta tu familia. Entonces, no crea que lo digo por decirlo, sino que ya son causas claras. Conozco, gracias a la hermana que es psicóloga infantil, ¿verdad? Conozco a muchos psicólogos y hemos llegado a ese punto que desgraciadamente la psicología, por tratar de ayudar al hombre, lo convierte en una persona egoísta. Entonces, hermanos, pero nosotros tenemos que entender que Dios no solamente debe tratar con nuestra alma y nuestro espíritu, sino que también con nuestro cuerpo tenemos que permitirle que entre a todo nuestro ser y nos ayude a salir adelante de ese montón de problemas. Pero si tú no quieres que Dios te ayude, lo más seguro es que te equivoques. Lo más seguro es que no estés aportando buenas cosas para ti ni para los que te rodean. Si tú no permites que Dios te ayude, inclusive en la enfermedad, porque como dijo aquí el doctor, ¿verdad? Hay una evidencia clara, hay un testimonio claro de una persona que empezó a tener problemas de cáncer y entonces él era cristiano, ¿sí? Y empezó a tener problemas de cáncer. Entonces hizo una cita con su pastor, platicó con él, ¿verdad? Y entonces
el pastor, dirigido por el Espíritu Santo, le dijo: tu problema no es el cáncer. Sí tienes cáncer, pero tu problema no es el cáncer. Y entonces le empezó a platicar esta persona que su esposa la había abandonado por otro y así, ¿verdad? Entró en una situación de depresión, de amargura, de odio, y ese estrés generó el cáncer. Entonces le dijo: te voy a pedir algo, le dijo el pastor. Empieza a bendecir a tu esposa. No la maldigas, no te enojes, no desees mal para ellos. Bendice a tu esposa, bendice a tu esposa, bendice a tu esposa. Es más, la receta va a ser 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Y entonces, hermanos, luego nos vemos, le dijo. Y al mes regresó esta persona. ¿Y qué cree? Había sanado de cáncer. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros experimentemos paz, porque ese Dios de paz, que excede todo conocimiento, está interesado en tu alma, en tu espíritu y en tu cuerpo. Es por eso que la obra de Cristo fue más allá y nos liberó y nos ha liberado de la carga del pecado en nuestra vida. Por eso dice Efesios 1, ¿qué dije? 1:7, que nos redimió. Y ese redimir no es otra cosa sino una liberación. El asunto es si tú lo quieres experimentar. Dios te lo pone a la mano, pero tú lo quieres vivir. Porque si tú quieres seguir tu misma forma de pensar y forma de vivir, no te va a ayudar mucho. Necesitas permitir que Dios trabaje en tu interior y empiece a hacer los cambios que se requieren. Y lo primero que va a salir es el rencor, es el odio, es la rebeldía. Lo primero que va a salir de tu vida es la maldad, es la inconformidad que tienes con todo mundo. Porque es lo que pasa. A mí me pasaba eso. ¿Sí? Nadie me la debía, pero todos querían que me la pagaran. ¿Sí? Nadie había provocado nada, pero yo los odiaba a todos. Hasta que permití que Dios entrara profundamente a mi corazón, hiciera esa obra de redención, me redimiera, me liberara. Y entonces empezó a cambiar mi perspectiva, mi mentalidad empezó a cambiar y mi sentimiento empezó a cambiar. Redención, hermanos, o redimir no es otra cosa sino que Jesús pagó el precio con su vida para liberarnos a nosotros de las consecuencias del pecado. ¿Sí? Él quiere que tú tengas paz, que no caigas en el asunto del estrés. Cuando tú caes en el asunto del estrés, es que le dices a Dios: hazte para allá, déjame a mí, yo lo voy a hacer solo, no te necesito en esto. Pero cuando reconocemos nosotros, hermanos, que necesitamos nosotros de Dios en todo momento y en todo lugar y en cada decisión, entonces permitimos que Él trabaje en nuestro corazón y empezamos a tener pensamientos y decisiones diferentes. Empezamos a entender las cosas. Empezamos a ser más prácticos. Empezamos a ser más decisivos.
empezamos a entender cuando la Escritura nos dice que tu sí sea sí y tu no sea no. En este asunto no hay medias. Se convierte en media la situación cuando hay una división en mi alma, cuando yo quiero quedar bien con otra persona aparte de Dios, o cuando yo quiero salirme con la mía aparte de Dios. Y entonces tengo una situación dividida en mi ser y es donde empiezo a tener problemas y el estrés empieza a subir. Porque quiero que se haga como yo quiero, como a mí me gusta, como yo quisiera que pasaran las cosas. Y aunque muchas veces, y casi siempre yo hago referencia a esto, porque una de las cosas que produce el estrés es precisamente que las plaquetas se bajan, ¿cierto o no, doctor? Amén. Entonces tenemos nosotros que ver que Dios quiere llevarnos a una vida mejor. Pero esta vida mejor solamente la podemos obtener por medio de la obra de Cristo en nosotros. Esa redención necesitamos vivirla. No es para que la tengamos allí como un concepto. No es para que la tengamos allí como algo que qué bonito, ¿verdad? Como un eslogan. Porque hoy las empresas usan muchos eslogans, ¿verdad? Yo no he visto una empresa con eslogan feos. Los de envíos, tu futuro está en nuestras manos, envía por nosotros. Oye, qué tremendo, ¿verdad? Y una serie de eslogan, no, hermano, nosotros no lo podemos tener como un eslogan. Tenemos que vivirlo, tenemos que permitirlo, permitir que Dios trabaje en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo y empiece en nuestras vidas a tener paz, porque es lo que Dios quiere, hermanos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hablar de la redención, estamos hablando de una propiciación por nuestros pecados. En primera de Juan 2:2 nos dice, o se dice que Jesucristo es propiciación por nuestros pecados. Y Él es, dice 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación se refiere a un sacrificio que satisface la justicia divina y aleja la ira de Dios en nuestras vidas. La ira de Dios, hermanos, va para aquellos que prefieren las tinieblas que la luz. Y aunque Dios nos ama a todos, como ya lo he mencionado, me parece que el domingo pasado, también debemos de entender esto, que Dios se ofreció, Jesucristo se ofreció, para satisfacer todo aquello que provocaba la desgracia del ser humano. Y esta propiciación no es otra, sino que Jesús, mediante su sacrificio en la cruz, tomó como sí mismo el castigo que merecíamos nosotros los pecadores. Y al hacerlo, satisfizo la justicia de Dios y permitió que las personas o nosotros pudiéramos ser perdonados y reconciliados con Dios. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo tomó nuestro lugar. Así es que en este asunto nuestro no hay mala suerte ni hay mala vibra. No hay me levanté con el pie izquierdo. Este asunto tiene que ver con que ahora Jesucristo tomó mi lugar. Él pagó el precio por mí y me ha puesto en un lugar especial llamado Hijo de Dios. Un lugar tan especial que la Escritura nos llama nación santa, nos llama pueblo adquirido por Dios, nos llama, ¿qué más?
sacerdotes. ¿Y qué más? Sacerdotes, personas, hijos de Dios, que nos llamó para vivir ahora en la luz y no en las tinieblas. Porque estábamos antes sin Dios y sin esperanza. Entonces, mi hermano, yo debo entender qué implica la propiciación. La propiciación o el que Dios me haya tomado mi lugar. Lo primero que yo debo entender que cuando Dios tomó mi lugar, lo primero que sucedió en mi vida es que me perdonó mis pecados. Esa es la carga más grande del ser humano. Hay gente que sigue estresado y viviendo traumas del pasado por causa del pecado que se cometió en el pasado. Y no, nosotros tenemos que entender que hemos sido perdonados y todo eso quedó atrás. Se borró. Se acabó. Si tú te quieres aferrar del pasado para echarte a perder tu presente, no es que Dios te odie, es que tú estás aferrado a tu pasado. Tú estás aferrada a tu pasado, a lo que te sucedió anteriormente, a lo que te traumatizó anteriormente, a lo que te hizo sentir mal anteriormente, a lo que te llevó a la desgracia anteriormente. Fuiste perdonado, dile a tu hermano, fuiste perdonado. Y eso solamente, hermano, sucedió por medio de Jesucristo. Ningún Dios, ningún santo, ninguna situación o persona religiosa eh, eh, que haya en el mundo tiene esa posibilidad. Nadie puede ser perdonado sino solamente por medio de Jesucristo. Porque Él fue el que tomó tu lugar, tomó mi lugar. Y yo tengo que vivirlo, hermano. Porque si tú no lo vives, entonces estás negando. Escúchame bien. Estás negando que Dios tomó tu lugar. Porque sigues aferrado a las cosas que sucedieron en el pasado, sabiendo que Dios tomó tu lugar. Ahora Él pagó el precio por ti. Te quitó de ese lugar y Él se puso. Y Él recibió todo aquello que te destruía. Lo recibió Él. Así es que las consecuencias del pecado, Él las ha recibido. Y te hizo libre a ti y a mí. Pero ¿quieres vivirlo? ¿O quieres seguir aferrado y aferrada a los problemas del pasado? A las situaciones del pasado. No, hermano, es que si usted supiera, hermano, cómo he sufrido yo y nos hacemos las víctimas. ¿A poco no le ha pasado a usted? A veces a mí me pasa. Pobrecito yo, nadie me quiere, todos me odian. ¿Sí, verdad? Qué mala suerte tengo. Y sacamos luego eso. Qué mala suerte tengo. Me ha llovido sobre mojado. Ya no hallo la puerta, dijo una hermana, ¿verdad? Nosotros no pertenecemos al club de la puerta perdida, hermanos. Y le pregunté a la hermana, ¿y qué significa eso del club de la puerta perdida? Es que son los que dicen, no hallo la puerta, no hallo la puerta. Nosotros, hermanos, no somos del club de la puerta perdida. Nosotros pertenecemos a Jesucristo. Él tomó nuestro lugar, Él pagó el precio, Él se puso allí y no escatimó absolutamente nada, sino que tomó todo lo nuestro y lo llevó a cabo en Él. Gloria a Dios, aleluya. Es una gran bendición eso, hermano. Sernos libres.
Lo segundo que hizo Dios o que implica la propiciación es que Él nos ha reconciliado con Dios. Dios no está enojado contigo, hermano. Así que no digas de que Dios te odie, de que Dios ya no te quiere, de que Dios ya se apartó de ti. No, 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 no. Ahora, como Él tomó tu lugar, Él también te reconcilió. Y está en ti, vive en ti. Él quiere lo mejor para ti. Él quiere obrar en ti. Él quiere prosperarte. Él quiere bendecirte. Él quiere sanarte. Él quiere que tú salgas de allí. Inclusive, hermano, aunque anduvieran las cosas todas mal alrededor nuestro, cuando entendemos esto, sabemos que Dios está presente y que no va a pasar absolutamente nada que no sea bajo su voluntad. Y le voy a poner un ejemplo. Jonás, ejemplo bíblico. Dios lo mandó a algo. Él dijo, como todo rebelde, como todo ser humano, no voy. Yo no voy. Ya te conozco como eres. Me vas a mandar a hacer el ridículo. Porque eres misericordioso y al final de cuentas no le vas a hacer nada, lo vas a perdonar. Y no voy. Como chamaco berrinchudo. ¿Eh? No voy. Y para no tener la presión, se subió a un barco que iba al lado contrario, a donde Dios le había mandado. ¿Ah? Pero él sabía que Dios no estaba lejos. Porque cuando empezó todo el problema, la tormenta, ¿verdad? Los pobres, así pasa con nosotros, hermanos, cuando andamos de berrinchudos y problemáticos con Dios. Los afectados también son los de nuestro alrededor. Así es que los que iban con la barca ahí estaban pobrecitos, todos temerosos, todos miedosos, ¿verdad? Ya le habían pedido a todos los santos y todos los dioses que ellos conocían y no había pasado nada. Entonces van corriendo con Jonás, que estaba ¿dónde? Dormido el Señor. ¿Cuándo duermes tú, hermano? Cuando estás con paz, cuando estás tranquilo, ¿verdad? ¿Y por qué había esa tranquilidad con Jonás? Sabía que Dios estaba presente, pero era necio. Estaba con su berrinche a todo lo que daba. ¿Sí? Entonces van y lo despiertan. Y entonces le dice, señores, el problema no son ustedes, soy yo. Écheme al mar y verán que todo se va a acabar. Y dicho y hecho. Y así pasa cuando reconocemos que estamos mal, cuando reconocemos que no debemos hacer las cosas porque Dios nos ha mandado a hacer algo. Y cuando nos doblamos y cuando nos hacemos lo que debemos hacer para con Dios, entonces hasta todos los demás empiezan a tener bendición. Hay paz. Dios estaba presente allí. Dios no lo había olvidado. Dios le había dado un mandato. Y el asunto de Dios es acompañarlo a él, porque él tenía una misión que cumplir. Que él anduviera de rebelde es otra cosa, como nos pasa a nosotros. ¿Verdad? Que él anduviera de problemático es otra cosa. Que él no quisiera obedecer por las miles y causas que él pensaba. Pero Dios estaba ahí presente. Y nosotros tenemos que entender eso. Que Jesucristo nos reconcilió. Y estemos donde estemos y como estemos, Dios está presente en nuestras vidas. Porque el compromiso no es con las circunstancias, el compromiso es con lo que Dios te ha mandado a ti. El compromiso es con lo que Dios ha hecho en tu vida.
El compromiso es con los propósitos que Dios tiene para ti. Dios no tiene compromiso con nadie más, tiene compromiso contigo. Está interesado en ti y Él está en ti. Para guiarte, para ayudarte, para levantarte. Aunque caigamos, aunque pase lo que pase, ahí está. Esa reconciliación, hermanos, no es, como dije anteriormente, un eslogan o un bonito sentimiento, sino es una realidad. Si tú no te sientes que tú estás presente delante de Dios donde quiera que tú andes, no es problema de Dios, es problema nuestro, que no queremos entender que hemos sido reconciliados con Dios. Y Dios está en todo lugar y en todo momento. En Él no hay espacio ni hay tiempo. Por lo tanto, hermanos, Él está presente. El asunto es, tú y yo lo estamos percibiendo. Tú y yo queremos entrar en ese nivel. Tú y yo queremos vivir eso. Esa reconciliación. En esa obra de Dios, hermanos, lo tercero que sucede es que empieza en nosotros una confianza en la salvación. Esa confianza de salvación es porque Jesucristo ha pagado el precio. Yo no vi cuando Cristo murió por mí, me hubiera encantado, pero entiendo que todos tenemos nuestro tiempo. Y lo entendemos, ¿verdad? Porque a veces quisiéramos vivir historias de la Biblia. Yo andaba obsesionado en decía, Señor, ¿por qué no me tocó vivir en el tiempo del pueblo de Israel cuando veían, Señor, la nube que te cubría? Oiga, era un titipuchal de gente, hermanos. Pero yo solamente me imaginaba las cosas buenas, pues, ¿verdad? Oh, Señor, poder ver la luz que alumbraba en la noche, Señor, y que se movía el pueblo y se movía la luz. Qué tremendo, poderoso. Poder ver, ¿verdad? Que sin trabajar el maná caía. Medio flojo yo, ¿no? Pero el maná caía para comer y cuando y todos delgados, bien nutridos, ¿verdad? Era tan maravilloso ese alimento que dice que ni las vestiduras se envejecieron. Oiga, qué tremendo. Ni las sandalias se gastaron. Era tan poderoso ese alimento y esa presencia que no hubo desgaste. Y yo decía, Señor, qué emoción, ¿verdad? Qué tremendo. No quería ver cuando Moisés golpeó la piedra, ni quería ver lo de las serpientes, ni mucho menos con lo de Coré, ¿verdad? Pero un día, en una oración de esas apasionadas que uno tiene, él me aclaró y me dijo, te ha tocado vivir un mejor tiempo. ¿Y dónde está la columna? ¿Y dónde está el maná? No, me dijo, tú estás viendo cosas externas. Te ha tocado un mejor tiempo porque yo vivo en ti. Me doblé. Oigo personas que dicen, quiero ver ángeles. Y Dios está en ti, hermano. Perdón, hermano.
Gracias a Dios. Dios está, hermanos, en nosotros. Gracias, amor. No hay experiencia más hermosa, más bella, más trascendente, más poderosa, hermanos, que Dios mismo haya decidido vivir en nosotros. Y esa presencia es la que provoca en nosotros la salvación en nuestra vida, es lo que provoca la certeza, la seguridad, el poder enfrentarnos a cualquier circunstancia y situación de la vida y entender que no estamos solos, sino que ahí está Él. Como Jonás, que a pesar de que veía el desorden alrededor de él, dijo, ¿saben qué? Dios está aquí y ha venido por mí. Así es que solamente échenme para allá afuera. Y dicho y hecho. Fueron muy obedientes, no estaban tan miedosos, ¿verdad? Que lo hicieron. La obra de Dios lleva a una transformación. Si tú sigues siendo el mismo de antes, no has conocido a Cristo. Si tú sigues con los mismos problemas, no has permitido que Dios trabaje contigo. Si tú sigues todavía comportándote, quejándote de tu mal genio, de tu mala suerte, de tus malas decisiones, es porque no has permitido que Dios trabaje en tu vida. Lo estás ignorando, lo estás haciendo a un lado, siendo que Él quiere transformar tu vida, quitarte todo lo que estorbe para que tengas paz en tu vida y puedas trabajar no solamente con tu alma y tu espíritu, sino que también con tu cuerpo. Él quiere sanarte, pero necesitas permitir que Él haga la obra en tu vida. Necesitas permitir que Él viva en ti, que trabaje contigo, que lo escuches, que te relaciones con Él. Yo no puedo decir que soy el mismo de años atrás, pero tampoco puedo decir que soy perfecto, que Dios sigue trabajando en mi vida. Y a pesar de los años, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Tanto tiempo he estado aquí, todavía tengo que darles leche a ustedes. Ya tienen tiempo. Y aunque muchos de nosotros ya podemos comer una comida más sólida, aún Dios tiene que seguir trabajando en nosotros. Tenemos que seguir todavía disponiéndonos para que siga trabajando. Hay áreas de nuestra vida que todavía inclusive no hemos descubierto, que nos está echando a perder la vida. Y pensamos que es que así debe ser. Y pensamos es que así soy yo principalmente, ¿no? Así soy yo. De ahí salió la frase de que si me invitan, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Verdad? De ahí salió esa frase, si así soy yo. ¿Sí? Dios quiere seguir trabajando allí. Hay muchas áreas de nosotros, los psicólogos saben de eso. Hay muchas áreas de nosotros que hay que trabajarlo para poder superarlo. Si no lo trabajamos, no lo podemos superar. No podemos seguir adelante, no podemos levantarnos. Y es ahí donde Dios quiere entrar y hacer su obra para que podamos nosotros superar todo aquello que nos está echando a perder hoy en día nuestra vida. ¿Cuáles son tus problemas principales hoy, ahorita? No se necesita mucho. Quiero que reflexiones en tus problemas principales ahorita. Bien. Necesitas que Dios trabaje en eso. Porque aunque estemos perdidos, cuando Dios empieza a trabajar, empieza a obrar y empieza a transformar y empieza sobrenaturalmente a hacer las cosas. Porque tenemos un Dios sobrenatural, hermanos. Un Dios que llega a todo lugar y en todo momento.
Y Él necesita trabajar allí, en eso. Porque si tienes problemas en algo, significa que tienes una debilidad. Significa que es allí donde Dios tiene que obrar. Y necesitas hacer tratos con Él y necesitas dejar que Él obre, que Él trabaje. Muchos de nosotros los problemas que tenemos porque andamos de metiches. Le hacemos a un lado a Dios y le decimos, Señor, dame 5 minutos, yo arreglo este asunto, y resulta que lo empeoramos más. No podemos, hermanos, así. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo provoque en nosotros los frutos del Espíritu. Y basado en eso empezar a obrar, a hacer las cosas. Este es el último punto que voy a tratar, porque ya, milagro que no se ha apagado el micrófono. La hora es cuando se apaga el micrófono, ¿no? Ah, es cierto, es cierto. Último punto, hermanos. Yo creo que Dios ya hizo lo que tenía que hacer en nosotros en este día. Es que Él provoca, esa obra de Cristo provoca en nosotros gratitud y adoración. Yo sé que cada quien tiene su forma de agradecer y cada quien tiene su forma de adorar. Pero hermanos, tampoco caigamos en los errores de que yo hago las cosas a mi manera. La obra de Cristo en nosotros provoca ciertas características. Y una de las gratitudes o una de las actitudes que provoca en nosotros es gratitud, es que empezamos a agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios por nuestro cónyuge, así como es. ¿Ya? Hermano, si usted supiera mi cónyuge cómo es, así como es, empezamos a agradecerle a Dios. Hermano, es que mi cónyuge ni se aguanta ni solo, hermano. Así como es. Empezamos a ser agradecidos. Empezamos a ser agradecidos con nuestros hijos. A Dios por nuestros hijos. Empezamos a ser agradecidos, ¿verdad? Con nuestro trabajo, nuestro negocio, con nuestra profesión. Empezamos a ser agradecidos con el carro nuevo o la carcanchita que tenemos. Empezamos a ser agradecidos como Dios nos tiene. Y esa misma presencia de Dios nos hace sentir y ver que en medio de todo ahí está presente, obrando y haciendo. Pero cuando tú empiezas a agradecer, las cosas cambian. No solamente la gratitud, sino la adoración. Y con esto, como dije, termino. Hubo un discípulo de Jesús y una chichincle que los metieron a la cárcel por alborotadores, porque traían una nueva onda, como que Jesucristo, y los metieron a la cárcel. Eran Pablo y ¿quién? Silas. Empezó a haber una actitud de agradecimiento y de adoración. No empezaron a decir, Señor, yo soy tu hijo, soy tu apóstol, Señor, por qué me tienes en la cárcel? Que no estoy, que no tengo que estar en un lugar digno. ¿Sí? Yo soy
No, ni le reclamaron tampoco, ni empezaron con una actitud de gratitud y de alabanza, de adoración. Y empezaron a cantar. Cantar, hermanos, es una actitud de adoración, de alabanza, de gratitud. Y ellos empezaron a adorar a Dios porque estaban agradecidos. Que aunque ellos veían las cosas feas, aunque ellos veían las que no estaban en un buen lugar. ¿Quiénes son los que están en la cárcel, hermanos? ¿Eh? Los maleantes. ¿Quién más? Los asesinos, rateros. Y ellos no eran ninguna de esas cosas. Y ahí estaban. Así es que era algo injusto. ¿A poco no tenían razón de empezar a renegar? Claro que la tenían. Pero ¿qué creen? Ellos empezaron a agradecer y a adorar a Dios. Y eso provocó el mover sobrenatural de Dios. De tal forma que se abrieron las puertas, de tal forma que con el movimiento que hubo, el temblor que hubo, el guardia que se había dormido, había tenido un mal día y se había dormitado, dijo: estos no van a ir para ningún lado, no echan un coyotito, ¿verdad? Y se había dormido y despertó, y cuando vio las puertas abiertas dijo: ya soy hombre muerto. Porque la consigna del custodio o del que guardaba el penal o la cárcel era de que si se le escapaba a alguien, moría. Como ya sabía que le correspondía, él mismo sacó la espada. Pero Pablo desde dentro le dijo: hey, no te hagas daño. Aquí estamos contentos y felices. Increíble que él lo sacó de ahí. El mismo guardia lo sacó de ahí. Y entonces ustedes ya conocen lo que sigue ahí. Lo que voy es, hermano, es que cuando nosotros somos agradecidos y adoramos a Dios, lo sobrenatural llega a nuestras vidas. Ponte sobre tus pies y vamos a agradecer al Señor por su sacrificio y su libertad y el perdón de nuestros pecados. Amén. Pero sobre todo que Él quiere que nosotros no tengamos estrés, hermano. ¿Sí? Él quiere que tú y yo tengamos paz. Por eso hizo todo eso, esa obra poderosa, para que tú y yo disfrutemos de esa paz. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia. Queremos agradecerte primero el perdón de nuestros pecados, el habernos, Señor, limpiado, el habernos dado, Señor, esa oportunidad. Queremos vivirla. No solamente saber que está allí o que tu palabra lo dice, queremos experimentarla. Que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo experimente, Señor, esa obra sobrenatural en nuestras vidas. Que nos traiga paz y bienestar a nosotros, Señor. Permite, Dios, que yo pueda y mis hermanos podamos experimentar. El Espíritu Santo toma el lugar en nuestras vidas. Señor, empieza a establecer una comunión, una relación, Señor, con nosotros, tus hijos. Todo lo que nos estorbaba ha sido quitado. Y ahora podemos establecer algo directo contigo, sin intermediarios, sin interrupciones, sin absolutamente nada que nos estorbe, Señor, sino que ahora podemos tener esa comunión contigo. Gracias por tu obra, gracias por tu sacrificio, gracias, Señor,
por liberarnos tanto espiritual como físicamente. Queremos experimentar esa paz, queremos experimentar esa bendición, queremos experimentar ese poder en nosotros, Señor. De tal forma que podamos cumplir tu palabra, que tú estás, Señor, interesado en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Sí, Señor, obra en santificación, obra en santidad en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo. Y mientras seguimos orando, vamos a pedir